Mamá, ellas estaban en tu panza conmigo. La frase parecía absurda, infantil, hasta que los ojos de la millonaria se llenaron de lágrimas. Aquella mañana soleada, todo cambió en cuestión de segundos. Una niña de apenas 4 años señaló a 2 pequeñas que dormían en la acera, sucias, acurrucadas como si el mundo las hubiese olvidado. ¿Y si no era solo imaginación? ¿Y si esas palabras escondían un secreto enterrado hace años? Esta historia no comienza con lujos ni termina con milagros, sino con una verdad que duele, y una madre que descubrirá que, a veces, el pasado vuelve en la voz más inocente. Madrid despertaba con la brisa templada de la primavera. Las terrazas comenzaban a llenarse de vida, y el aroma a café recién hecho se mezclaba con el murmullo de las calles del barrio de Chamberí. Clara, abogada de renombre y socia de uno de los bufetes más prestigiosos de la capital, caminaba con paso firme por la acera, su abrigo beige flotando levemente con el viento. Ese día no era distinto a los demás. Reuniones, llamadas, decisiones importantes. Sin embargo, algo dentro de ella llevaba tiempo sintiéndose vacío. Desde la pérdida de su madre y el distanciamiento con su padre años atrás, Clara se había volcado por completo en su carrera. Amaba la precisión del derecho, la lógica, la rutina. Pero en lo profundo, echaba de menos algo que no sabía nombrar. Al llegar al café El Rincón de la Abuela, donde desayunaba cada jueves, saludó con una leve sonrisa al camarero y se sentó junto a la ventana. Sacó su portátil, lista para revisar un informe, cuando una vocecita tímida la interrumpió. ¿Puedo sentarme aquí un momentito? Frente a ella estaba una niña de unos 8 años, con rizos castaños desordenados y un abrigo visiblemente usado. Sus ojos grandes y oscuros no mostraban miedo, sino una curiosa mezcla de respeto y determinación. ¿Estás perdida?, preguntó Clara, frunciendo el ceño. No. Es que... La niña bajó la mirada y luego la alzó con firmeza. Mi mamá dice que no hable con desconocidos, pero... creo que usted conoce a mi mamá. Clara se quedó inmóvil. La niña sacó una foto arrugada del bolsillo de su chaqueta. Era una imagen antigua, tomada en blanco y negro. En ella, una mujer joven con expresión dulce abrazaba a un bebé. Clara sintió cómo el estómago se le encogía. ¿Dónde conseguiste esto?, preguntó con voz queda. Mi mamá me la dio. Dijo que si alguna vez veía a esta señora, señaló con el dedo, debía hablar con ella, porque es importante. Porque tal vez sea mi tía. El corazón de Clara dio un vuelco. Estudió la foto con más atención. La mujer en la imagen era su hermana Ana, o al menos la que había sido su hermana hasta que desapareció hacía más de una década. La niña, que aún no se había presentado, se sentó frente a ella con naturalidad, como si ambas lo hubieran hecho 1000 veces. Clara no sabía qué decir. Las palabras parecían torpes, innecesarias. Solo podía observar los ojos de la niña. Había algo en ellos, algo dolorosamente familiar. En ese instante, el camarero se acercó con el café de Clara. Ella lo apartó con un gesto brusco. Tenía la mente en otra parte. ¿Cómo te llamas?, logró preguntar por fin. Valeria. Clara asintió, aunque todo en ella era confusión. Valeria. Podría ser. ¿Era posible que Ana estuviera viva? ¿Que tuviera una hija? Pero antes de poder formular otra pregunta, la niña miró el reloj de la cafetería y se levantó apresurada. Tengo que irme. Mamá no sabe que vine. Espera. Clara también se levantó, pero la niña ya había salido corriendo por la puerta. Desde el interior del café, Clara la vio perderse entre la multitud de la calle. El corazón le latía desbocado. Una foto, un rostro conocido, un nombre, todo lo que creía cerrado. Estaba a punto de abrirse otra vez. La noche había caído sobre Madrid, pero Clara no encontraba descanso. Sentada en el sillón de su apartamento minimalista en el barrio de Salamanca,
Sostenía la vieja fotografía con manos temblorosas. La miraba una y otra vez, como si de pronto las respuestas fueran a brotar desde el papel. ¿Era Valeria realmente la hija de Ana? ¿Y por qué Ana nunca se había puesto en contacto durante tantos años? Los recuerdos la golpeaban como olas en la orilla. Ana, su hermana menor, siempre había sido la impulsiva, la soñadora. La última vez que la vio fue en una discusión amarga. Ana le anunció que se marchaba de casa, harta del control de su padre y del silencio de Clara. Y luego, el vacío. Ninguna carta, ningún mensaje. Clara la dio por perdida, pero ahora esa niña de ojos oscuros había removido todo. Al día siguiente, Clara volvió al mismo café. Se sentó en la misma mesa, con la esperanza ingenua de volver a ver a Valeria. Pasaron minutos, luego una hora. Nada. El camarero le trajo el café sin que ella lo pidiera. Le sonrió con discreción. Clara parecía distinta. ¿Está esperando a alguien, señora?, preguntó con educación. Tal vez respondió ella, con una media sonrisa forzada. De pronto, algo la hizo reaccionar. Sobre la mesa, junto al azucarero, encontró un pequeño papel doblado. Lo reconoció. Era del cuaderno infantil que Valeria llevaba en el bolsillo. Con manos rápidas, lo abrió. Si quiere saber más, venga mañana al Parque de las Vistillas, a las 5. El mensaje era claro. Clara guardó el papel en su bolso y salió sin terminar su café. A la hora acordada, al día siguiente, llegó al parque. Los almendros en flor pintaban de blanco los senderos. En un banco, sentada como si la esperara desde siempre, estaba Valeria. «Hola», dijo la niña. «Pensé que no vendría». «Claro que vine», respondió Clara, suavizando la voz. Se sentaron juntas, esta vez sin tensión. «¿Dónde está tu madre?», preguntó Clara, conteniendo su ansiedad. «Trabajando. Limpia casas. No quiere que nadie sepa dónde vivimos». «¿Y por qué me buscaste?». Valeria bajó la cabeza. «Porque mamá llora mucho cuando cree que no la veo. Dice que te extraña. Y yo quiero conocer a mi familia». Esas palabras calaron hondo. Clara sintió una mezcla de vergüenza y ternura. Durante años había ignorado la posibilidad de buscar a Ana. Lo justificaba con excusas. El trabajo, el orgullo, el miedo. «¿Dónde viven?», preguntó, casi en susurro. Valeria dudó un instante. Luego sacó una dirección escrita a lápiz en la palma de su mano. «Pero mamá no quiere que venga. Dice que usted ya la olvidó». Clara sintió que algo se rompía dentro de sí. Miró a Valeria con atención. Era imposible no ver en esa niña los rasgos de Ana. La forma de los ojos. El modo de apretar los labios cuando estaba seria. Se levantó. «Voy a ir. Aunque tu madre no quiera». «¿Y si no la reconoce?», preguntó Valeria, con una tristeza precoz. Clara la miró. Y por primera vez, sonrió con sinceridad. «Nunca la he olvidado». El sol comenzaba a esconderse tras los edificios, y la luz dorada bañaba el rostro serio de Valeria. «Entonces venga mañana. Pero si cambia de opinión, no pasa nada. Ya estoy acostumbrada a que los adultos desaparezcan». Las tardes de domingo en Salamanca tienen un ritmo distinto. Las calles se vacían poco a poco. Los bares cierran temprano, y el aire parece más espeso, como si invitara a quedarse en casa. Aquel domingo, Clara decidió caminar sin rumbo. Había pasado la noche en vela leyendo antiguos correos que su madre le enviaba antes de morir. En cada línea sentía una herida abierta, una ausencia que no cicatrizaba. Caminó hasta la Plaza del Oeste, donde el arte urbano decora cada esquina. Entró a un pequeño café que no visitaba desde la universidad. El camarero la reconoció, pero ella no lo notó. Sus pensamientos iban muy lejos. Pidió un té de canela y se sentó cerca de la ventana. Desde allí observó a la gente pasar. Parejas tomadas de la mano,
niños correteando con bufandas largas. Todo parecía formar parte de una película ajena a su vida. Mientras removía su té, un sonido la sacó de su ensimismamiento. Risas de niña. Al girarse, vio una mesa al fondo con 2 personas. Una mujer joven de cabello castaño y mirada agotada hablaba con una niña que no debía tener más de 5 años. Jugaban con un servilletero, creando figuras extrañas. Había algo familiar en aquella escena. La niña tenía ojos grandes, una sonrisa que se le escapaba incluso cuando no hablaba. En un gesto instintivo, Clara se quedó mirándola demasiado rato. La pequeña lo notó y, sin pudor, le lanzó un saludo con la mano. «Hola», señora, dijo con voz clara. Clara sonrió tímidamente. La madre, visiblemente incómoda, se giró para pedir disculpas. Fue entonces cuando el tiempo pareció detenerse. «¿Clara?» Ella dejó caer la taza. El líquido caliente se desparramó sobre el plato, pero no le importó. Sus ojos se clavaron en la mujer frente a ella. «¿Ana?» Ana se levantó con lentitud. La niña se quedó quieta, observando el silencio tenso que se había creado. Ninguna de las 2 mujeres sabía qué decir. Hacía más de 7 años que no se veían. «Pensé que estabas en Madrid», dijo Ana al fin, con voz baja. «Y yo pensaba que tú...» Clara se detuvo, incapaz de completar la frase. «No sabía si seguías viva». Ana bajó la mirada. Parecía buscar palabras, pero solo encontró un suspiro. «¿Podemos hablar afuera?» Salieron del café, dejando a la niña con una chocolatina y una promesa de volver pronto. Se sentaron en un banco cercano. El sol de invierno caía en diagonal sobre los tejados. «Creí que me odiabas», confesó Clara. «No te odiaba. Estaba rota. Mamá había muerto. Papá no quería escucharme. Y tú tenías tu nueva vida. Yo no podía con todo. Y esa niña se llama Valeria. Tiene 5 años. Clara tragó saliva. Lo entendía sin que nadie se lo explicara. «¿Es tu hija?» Ana asintió. «Sí. Y no le he contado nada de ti. ¿Por qué? Porque no sabía si alguna vez volverías. Y porque tenía miedo de que tú tampoco quisieras saber nada de nosotras». Clara cerró los ojos un instante. Recordó los días de adolescencia juntas. Las peleas absurdas. Las promesas de no separarse nunca. Todo aquello parecía tan lejano. ¿Y el padre? Desapareció antes de que naciera. Me dejó sola. Como todos. Hubo un silencio largo, pesado. Hasta que Clara rompió la tensión. «Quiero conocerla. ¿Estás segura?» «No puedo decir que sé cómo ser tía, pero sí sé que no quiero perder más tiempo». Volvieron al café. Valeria las miró con curiosidad. «¿Sois amigas?», preguntó inocente. «Ana Vatsilou». Clara, en cambio, se agachó frente a la niña y le ofreció la mano. «Me llamo Clara. Y me encantaría conocerte. Si tú quieres». La niña la miró fijamente, como si evaluara su alma. Luego sonrió. «Vale. Pero me tienes que invitar a un pastel». Clara rió por primera vez en días. Compró no 1, sino 3. Se sentaron en la terraza, bajo una manta que les ofreció el camarero, compartiendo trozos de pastel de zanahoria como si fueran pedazos de un tiempo que podía reconstruirse. Cuando el cielo empezó a oscurecer, Ana se levantó para ir al baño. Clara y Valeria se quedaron solas. Fue entonces cuando la niña dijo algo que congeló el aire entre ellas. «Mi mamá tiene una caja con fotos. Una vez vi una tuya». Le pregunté y dijo que eras un ángel que se fue. Clara no supo qué responder. Se limitó a acariciar el cabello de la niña y sonrió con ternura, conteniendo las lágrimas. Esa noche Clara no pudo dormir. Miraba al techo con una certeza punzante. Su pasado había vuelto, y traía los ojos de una niña que ya la llamaba Ángel. A la mañana siguiente, Clara decidió seguir con su rutina como si nada hubiese cambiado. Se levantó temprano,
preparó café para su abuela y se fue a trabajar al restaurante como siempre. Pero algo en su interior se había movido, como una campanilla resonando en el fondo de su alma. No podía dejar de pensar en la niña ni en ese brazalete que ella había reconocido de inmediato. Esa tarde, mientras colocaba los manteles en las mesas, Clara escuchó una voz conocida. «Hola, ¿estás aquí otra vez?», dijo con una sonrisa Valeria. La niña de ojos vivaces, vestida esta vez con un vestido azul claro y un lazo en el cabello. Clara parpadeó, sorprendida, pero disimuló. «Hola, pequeña. ¿Viniste a comer de nuevo con tu mamá?». Valeria asintió emocionada. «Sí. Pero primero quería verte. Ayer dijiste que ese brazalete te recordaba a tu madre. ¿Puedo hacerte una pregunta?». Clara se agachó, intentando mantenerse serena. «Claro, dime, ¿tu mamá también se llamaba Lucía?». La joven se quedó sin aire por un segundo. «¿Cómo sabía eso?». Su voz tembló. «Sí». «¿Cómo lo sabes?». Valeria rebuscó en su mochila y sacó una foto arrugada, claramente llevada por los años. En ella aparecía una mujer joven de cabello oscuro, sonriente, abrazando a una niña más pequeña. «Mi mamá me mostró esta foto hace unos meses. Dijo que esta mujer fue una amiga muy importante de su pasado, y que tenía un brazalete igual. ¿Eres tú?». Clara tomó la foto con manos temblorosas. Era ella. Tenía 5 años, y la mujer a su lado no era otra que su madre, Lucía. El corazón le palpitaba tan fuerte que temió que la niña lo escuchara. No sabía si llorar o reír. ¿Qué significaba todo esto? ¿Quién era la madre de Valeria? ¿Por qué tenía esa foto? Antes de poder preguntar más, una mujer elegante, de unos 40 años, se acercó apresurada. «Valeria, te he dicho que no te alejes de mi vista», dijo con voz suave pero firme. Al ver a Clara, la mujer se quedó paralizada, como si hubiese visto un fantasma. «¿Eres?», murmuró la mujer. Y luego, con voz rota, «No puede ser». Clara la reconoció al instante. Era Beatriz, la mejor amiga de su madre, la que desapareció tras el accidente, la que su abuela siempre mencionaba con cierto rencor. «Beatriz», susurró Clara, con los ojos abiertos de par en par. El silencio entre ambas duró unos segundos eternos, solo interrumpido por el murmullo del restaurante. Finalmente, Beatriz tragó saliva y dijo: «Necesitamos hablar. Por favor, después del turno, ¿podemos vernos?». Clara asintió. Aún sin comprender del todo lo que estaba ocurriendo, sentía que su vida daba un vuelco, y que todas las piezas olvidadas comenzaban a caer lentamente en su sitio. Esa noche, en un banco del parque, las dos mujeres se sentaron bajo la luz tenue de una farola. Beatriz hablaba con una mezcla de culpa y emoción. Contó cómo, tras la muerte de Lucía, había intentado buscar a Clara, pero la familia de Lucía la había alejado, culpándola por el accidente. Contó que se fue a vivir a Sevilla, luego a Valencia, y que durante años guardó la foto y el recuerdo, hasta que un día, su hija Valeria encontró el brazalete en una tienda de antigüedades y se encaprichó con él, sin saber su significado. Clara escuchaba en silencio, sus emociones entrelazadas en un nudo apretado. Rabia, tristeza, ternura. No sabía qué pensar. Solo sabía que una parte de su pasado había regresado, y que esa niña de ojos vivos, con un lazo azul, le había traído la llave para abrirlo. Al regresar a casa, Clara le mostró a su abuela la foto. La anciana, al verla, rompió en llanto silencioso. Sus manos arrugadas acariciaron la imagen como si pudiera volver al pasado. Esa noche, por primera vez en mucho tiempo, Clara se sentó junto a su abuela en la cocina, en silencio, compartiendo un té y las preguntas que el pasado les devolvía. Pero Clara no pudo dormir. Miraba al techo con una certeza punzante. Su pasado había vuelto,
y traía los ojos de una niña que ya la llamaba Ángel. El otoño se fue desdibujando en un invierno suave, como suele ser en Salamanca. Clara y Ana comenzaron a encontrarse en espacios compartidos. Primero por Valeria, luego por necesidad de sanar lo pendiente. Las conversaciones eran tensas al principio, cargadas de pausas, como si cada palabra pesara el doble después de tanto silencio. Pero fue en la escuela de Valeria donde todo empezó a cambiar. Un viernes por la tarde, durante una reunión con padres para preparar el festival navideño, Ana no pudo asistir por un turno imprevisto en la floristería. Clara, sin pensarlo demasiado, se ofreció a ir en su lugar. ¿Estás segura?, preguntó Ana por teléfono. Sí, solo será una hora. Quiero ayudar. Clara llegó al colegio con un abrigo largo y bufanda de lana. Valeria la vio desde la ventana del aula y corrió a abrazarla. ¿Tú también vendrás al festival?, preguntó la niña, con los ojos brillantes. Claro que sí. En esa reunión, Clara compartió ideas, escuchó otras madres, e incluso se ofreció a hornear galletas ella, que nunca había usado el horno más allá de calentar pizza. De regreso, acompañó a Valeria a casa, caminando entre hojas secas y faroles, que ya colgaban con luces de colores. En la entrada del portal, la niña sacó un dibujo doblado de su mochila. Lo hice en clase, dijo, extendiéndoselo. Era un dibujo de 3 personas: Clara, Ana y Valeria, todas con vestidos iguales y cabellos al viento. ¿Qué es esto? Mi familia. Como yo la quiero. Clara se arrodilló y la abrazó con fuerza. Por dentro, algo se derrumbó, una barrera que llevaba años endureciéndose. Días después, Ana la llamó. Valeria habla mucho de ti y del festival. Es una niña especial, respondió Clara, sin atreverse a decir más. He estado pensando, continuó Ana, si realmente quiere ser parte de su vida, tenemos que hablar en serio. No solo juegos o colgantes bonitos. Estoy lista para lo que sea. Se citaron en un café de barrio, uno pequeño y cálido, con estanterías de libros viejos y olor a canela. Ana llegó con el rostro serio. Quiero contarte algo que nunca dije a nadie, comenzó. Cuando mamá murió, yo ya estaba embarazada, pero me sentía sola. Tú te fuiste a Madrid. Papá apenas hablaba. No sabía cómo seguir. Por eso desaparecí. Clara bajó la mirada. Aquella confesión la golpeó más de lo que esperaba. Pensé que me habías dejado atrás, susurró. Como si yo no importara. Y yo pensé que tú no volverías a buscarme jamás, dijo Ana. Tal vez ambas nos equivocamos. Pero ahora, tenemos una oportunidad. La charla se alargó hasta que el café cerró. No se pidieron perdón con palabras exactas, pero la forma en que Ana tocó la mano de Clara al irse, lo dijo todo. Esa misma noche, Clara tomó una decisión. Si quería formar parte de esa nueva familia, debía hacer más. No bastaba con estar presente de vez en cuando. Quería que Valeria supiera que podía contar con ella siempre. Solicitó una reunión con una abogada de familia, especializada en custodias compartidas y procesos legales entre familiares. Le explicó todo. La situación de Ana, la falta de figuras paternas, su deseo de ser reconocida legalmente como parte del círculo tutelar de Valeria. ¿Está la madre biológica de acuerdo?, preguntó la abogada. Aún no. Pero sé que el tiempo y los hechos hablarán por mí. En las semanas siguientes, Clara comenzó a preparar todo para ese proceso. También reorganizó su trabajo, redujo horas, y buscó una casa más cercana a donde vivían Ana y Valeria. Un día, mientras paseaba con Valeria por la Plaza Mayor, la niña señaló una tienda de juguetes. Mamá dice que ese tren nunca lo podré tener, que es muy caro. Clara no respondió de inmediato. Se agachó, la miró a los ojos y le dijo, hay cosas más importantes que un tren de juguete. Como saber que
Pase lo que pase, hay alguien que nunca te dejará. Valeria sonrió y la abrazó con fuerza. Y esa noche, Clara escribió algo en su diario por primera vez en años. Quizá nunca supe lo que significaba ser madre. Hasta ahora. Durante los días siguientes, la vida de Clara y don Ricardo se transformó en una rutina nueva, inesperadamente armoniosa. Cada mañana, el anciano llegaba al café con un gesto más suave, y cada tarde se quedaba un poco más, a veces solo para escuchar a Irene contarle lo que había aprendido en la escuela, o para observarla colorear mientras sorbía su chocolate caliente. La risa de la niña, antes reservada solo para Clara, comenzaba a iluminar también el rostro de aquel hombre que, por tanto tiempo, había vivido en sombras. Un domingo por la mañana, Clara fue a visitar al anciano a su casa. Llevaba en sus manos una caja de cartón con cintas viejas y un puñado de fotografías antiguas que había encontrado entre las cosas de su abuela. Quería compartir con él lo poco que sabía de su madre. Mientras él hojeaba lentamente las imágenes, sus dedos temblorosos se detuvieron sobre una foto particular. Una joven con el mismo brillo en los ojos que Irene, sonriendo junto a un árbol de Navidad. Ricardo tragó saliva. No dijo nada, pero sus ojos se humedecieron. Clara lo notó. ¿Es ella?, preguntó con un susurro lleno de cuidado. Ricardo asintió. Luego señaló el árbol del fondo de la foto. Yo lo planté en el patio hace más de 40 años, murmuró. Ahí fue donde le regalé esa pulsera a tu madre. La confirmación no trajo alivio inmediato. Más bien, fue como si el aire se espesara, cargado de emociones sin nombre. Clara se sentó junto a él, en silencio. No necesitaban palabras. Entre ellos flotaba una verdad compartida, suave como la brisa de primavera que entraba por la ventana abierta. Esa tarde, Ricardo hizo algo que no había hecho en décadas. Salió a caminar con Irene por el parque central. Iban de la mano, ella saltando entre hojas caídas, él con paso lento pero firme. La gente los miraba con ternura, como si fueran abuelo y nieta de toda la vida. En cierto modo, lo eran. Una semana después, Clara recibió un sobresellado en el buzón del café. Dentro había una carta escrita a mano por Ricardo y un documento legal. La carta era corta, pero cada palabra pesaba. Querida Clara, sé que nunca podré devolver el tiempo perdido, pero si me lo permites, quiero usar el tiempo que me queda para cuidar de ti y de Irene. He hablado con mi abogado. Si tú estás de acuerdo, quiero nombrarme como tutor legal de Irene. En caso de que un día tú faltes, y si tú lo deseas, también me gustaría dejarte la casa, no como herencia de sangre, sino como símbolo de una familia que, aunque rota por el pasado, se recompone con amor. Clara leyó la carta en silencio, con el corazón latiendo fuerte. Las lágrimas se deslizaron por sus mejillas. Irene se acercó, curiosa. ¿Qué pasa, mami? Clara la abrazó con fuerza, sin responder de inmediato. Luego la miró a los ojos y dijo, ¿te gustaría tener un abuelito? Irene sonrió sin dudar. Sí, pero solo si es don Ricardo. Clara rió entre lágrimas. Ese mismo día, fueron los tres juntos al registro civil. No se trataba de papeles, sino de cerrar una herida antigua y abrir una nueva etapa. No fue una ceremonia formal ni vistosa, pero fue profunda. En la sala modesta, firmaron los papeles, se dieron un abrazo largo y cálido, y al salir, el sol los envolvió como una promesa. En el camino de regreso, Irene miró a Clara y luego a Ricardo, y dijo con una sonrisa soñadora, ¿sabes? Ahora entiendo por qué mamá llevaba esa pulsera todos los días. Era su manera de no olvidar y de esperar. Y fue en ese instante, bajo la luz dorada del atardecer, que Ricardo entendió que el amor no se mide por los años vividos juntos, sino por el valor de sanar, de aceptar y de comenzar de nuevo. Porque a veces, los milagros no llegan con trompetas, sino con una niña que llama abuelo,
a quien más lo necesita. Esa noche, Clara no pudo dormir. Miraba al techo con una certeza punzante. Su pasado había vuelto y traía los ojos de una niña que ya la llamaba Ángel. A veces la vida nos sorprende no con grandes giros, sino con gestos pequeños. Una niña que sonríe, un anciano que vuelve a creer, una pulsera olvidada que encuentra su camino de regreso. Esta historia no tiene héroes perfectos ni finales espectaculares. Solo personas reales, heridas por el pasado, que deciden sanar a través del amor. Si esta historia te tocó el corazón, comenta con un 1. Si crees que podríamos mejorar algo, comenta con un 0. Tu opinión, como siempre, nos ayuda a crecer. En el fondo, el mensaje es sencillo. Todos merecemos una segunda oportunidad para amar y ser amados. Porque no hay error tan grande que no pueda ser perdonado, ni distancia tan larga que no pueda ser recorrida si el corazón tiene el valor de regresar. Ricardo, Clara e Irene no compartían sangre, pero compartieron algo más fuerte: la decisión de formar una familia desde las ruinas del pasado. Y es que, como una lámpara encendida en una casa antigua, un solo acto de bondad puede iluminar los rincones más oscuros de nuestras vidas. Lo importante no es lo que se ha perdido, sino lo que estamos dispuestos a reconstruir con lo que aún nos queda. Tómate un momento para reflexionar. ¿Hay alguien en tu vida con quien quisieras reconstruir un puente? ¿Una llamada que nunca hiciste? ¿Un abrazo que aún espera? A veces, el primer paso hacia la paz no está en olvidar, sino en tender la mano. Si esta historia resonó contigo, si te recordó algo o alguien, compártela con quien necesite un poco de luz hoy. Y si sientes que este tipo de relatos dan valor a tu día, considera suscribirte a nuestro canal. Aquí, cada historia es una semilla, y nunca se sabe en qué corazón puede florecer.